Sobre titulares, copropietarios y cónyuges, les quería hacer algunas precisiones. Por ejemplo, cuando yo abro vamos a cerrar este negocio y lo voy a abrir desde cero. Al menos en Edigraph, siempre aparece una persona que es la titular, independiente de que pueda estar comprando con una segunda persona. Para ejemplos prácticos, este Raúl Eduardo Mera, vamos a suponer que está comprando con una segunda persona. Vamos a, por lo tanto, a agregar una persona. Existe la posibilidad de agregar persona y agregar empresa. Yo voy a agregar una persona. Y me voy a agregar a... Evidentemente mis datos ya existen. Y como me agrego yo, por defecto el sistema establece que el primero que estaba creado es el titular y lo identifica con esa llave. Esa es la razón por la que Raúl Eduardo Mera es el que aparece vigente ahí arriba. Si yo me cambio, la próxima vez que yo abra el negocio, lo voy a cerrar, vamos a grabarlo, lo voy a cerrar, pese a que voy a entrar a través de los datos de Raúl Mera, ustedes se van a dar cuenta de que quien aparece como titular es Andrés Pardo Munita y no el señor Mera. ¿Por qué? Porque yo alteré la titularidad del negocio, y eso es importante porque a veces la titularidad del negocio para nosotros, si bien pueden estar comprando las personas un 50 y 50, tiene que ver con quién interactúo yo. Siempre en una compra de dos, que normalmente suelen ser el 70% aproximadamente de nuestras compras, de nuestras ventas, los negocios participan dos personas, pero siempre hay una que es la que lidera y que es la con la que nos interesa interactuar, y ese es el titular. Cambiar de titular en Edigraph es tan fácil como hacerle doble clic a I. Ahora, el problema que tiene es que voy a dejarme yo como titular. El problema que tiene es que si bien Andrés Pardo hoy día es titular de un nuevo negocio, vamos a ver mi historial. Verdad que mi historial era un poco largo, vamos a cancelar. Me arrepentí de abrir mi historia, voy a abrir primero el negocio. Si ustedes se dan cuenta, ahora Andrés Pardo tiene un negocio como titular, que es el negocio 1908, el de la Viña Manquehue, que es el que aparece junto con el famoso señor Mera, ¿cierto? Ahí está el señor Mera. Sin embargo, me voy a ir al historial mío, voy a pausar por todo lo que... Ahí apareció mi historial, y hoy día 18 de julio, ustedes se van a dar cuenta que no hay historial. No hay ningún historial con fecha 18, perdón, 14, con fecha 14 de julio. No hay nada. ¿Por qué? Porque la forma en la cual Andrés Pardo quedó como titular, pudiéramos decir que fue por secretaría. Entonces, cuando un vendedor modifica la titularidad de un cliente en un determinado negocio, el problema que tenemos en Edigraph es que esto no queda reflejado, no queda formalizado en ningún lado. Por eso, acciones como esta en realidad son un peligro público, porque de un día para otro un vendedor puede eliminar un titular y colocar un segundo titular, tal como lo he hecho yo. Es más, yo voy a anotar el root de esta persona y la voy a eliminar para mostrarles cuán trágico termina siendo esto. Voy a eliminar al señor Mera, y el señor Mera fue eliminado, y ya nadie tiene cómo saber que en el pasado el negocio 77839 fue del señor Mera. No existe posibilidad. Ahora, los documentos de promesa de compra-venta que están por acá y de oferta de compra, si ya estaban generados, siguen estando generados a nombre del señor Mera. Y eso es un tremendo problema, porque cada vez que después de generado el documento de promesa de compraventa, no es necesario que sea en la oferta, pero después de generado el documento de promesa de compraventa, es indispensable que si se va a producir una alteración aquí, se generen los documentos respectivos que modifican la promesa de compraventa. En este caso, si yo elimino a alguien, tiene que haber
un documento de modificación de promesa de compraventa donde firma el que sale y el que mantiene el negocio, indicando la modificación respectiva. Y eso tiene que quedar en todos los historiales. ¿Por qué están así? Porque muchas veces se da, por ejemplo, que yo voy a agregar a mi señora, para hacerlo, para que no sea tan gay, 85313. Ok. Supongamos que estaba comprando yo con Marcela y yo que era el titular, por lo tanto los recibos y todos los papeles y todos los contactos estaban en mí como titular, pero a mí no me dieron el crédito. Y a mí el vendedor o la gente o alguien de la empresa me elimina simplemente. Cuando me eliminan a mí, queda la otra persona de titular, pero todos los recibos y toda la documentación está a nombre del señor Andrés Pardo. En este caso ni siquiera de Andrés Pardo, sino que del señor Mera. Por ejemplo, voy a guardar los cambios y voy a ver los recibos de pago, y el señor Mera tiene, por ejemplo, bueno, tiene un crédito hipotecario, ¿no? A ver, ahí parece que hay un recibo. Si yo miro el recibo, este documento está a nombre del señor Mera, pero no existe la forma de generar un vínculo entre el señor Mera y Andrés Pardo y Marcela Lecaros, que finalmente terminó quedando de titular. Entonces es indispensable que dentro de la documentación, dentro de los historiales de los clientes, de los individuos, quede reflejada estas modificaciones, que tal como hemos visto, son en el caso de inmóviles, están asociadas a una oportunidad, y esa oportunidad está asociada a un cliente. Pero ¿qué sucede si ese cliente deja de ser el titular? Bueno, hay que hacer una reversa de todos esos procesos y traspasarlos a través de una cesión de derechos al nuevo titular, para que también las platas contablemente se traspasen. Y ese tiene que ser un proceso automático. Otras consideraciones con relación a este tema. Vamos a agregar al señor Mera para que no quede la escoba con este negocio. 7211 111 33. Y ahí tenemos al señor Mera. Una de las particularidades, aparte de que yo pueda cambiar de aquí a Mera o para allá, es que se pueden alterar los porcentajes de participación del negocio. Por ejemplo, yo puedo decir que Marcela Lecaros tiene un 70% y que el señor Mera tiene solamente un 30%. Esto tiene incidencia en los documentos, porque si estuviesen comprando, por ejemplo, sociedades o personas, nos ha pasado en Piedra Roja, que de repente una persona es la dueña del pie y son porcentajes de pie importantes, 40 millones de pesos, entonces uno pone 10, el otro pone 30, y por lo tanto quieren que la propiedad esté en esos mismos porcentajes. Y Edigraf tiene esa capacidad, y en base a eso se extienden, se redactan los textos de las promesas y las ofertas de compra. Ahora, hay un tema con los cónyuges. Si el señor Mera, en este caso le colocan que es como viudo, pero realmente eso entiendo yo que sería soltero. Vamos a poner que el señor Mera es casado. Si el señor Mera es casado, se tiene que exigir el régimen conyugal. Por último, el vendedor colocará no especificado si el señor Mera no se lo sabe. Pero si se le coloca que es sociedad conyugal, me debiera alertar de que yo debo poner al cónyuge. Y yo coloco al cónyuge acá. Nosotros como empresa no hemos adoptado una postura de obligatoriedad de que aparezca el cónyuge en el caso de sociedad conyugal. Nos interesa que aparezca, pero no necesariamente que aparezca como copropietario. Esa es una definición que tenemos que tomar como empresa. Sin embargo, el sistema, si alguien coloca que es casado en sociedad conyugal, debe poner a ambas personas para que tengamos la información del cónyuge. ¿Qué es la fórmula que usamos nosotros? Lo colocamos acá, vale decir que
el cónyuge es un dato del cliente, pero por ser dato del cliente no necesariamente aparece en el negocio. Si ustedes se fijan, no aparece como copropietario, el 100% es de Mera. Si nosotros queremos que Marcela Lecaros aparezca, yo la voy a poner también aquí. Perdón. El inconsciente. La voy a colocar acá. Y debiera aparecer que ella está casada con Mera. ¿Ven? Se fijan que automáticamente yo creé a Marcela y el sistema sabe que ella está casada con Mera en sociedad conyugal, pero esta es la forma en que aparezcan las dos personas. Ahora, puede suceder que alguna de las personas que nos compre sea una empresa. Y la forma de indicar esto es a través de agregar cliente, pero en vez de cliente, como vieron aquí, yo coloqué agregar empresa. Se colocan los datos de la empresa y se pueden ir agregando representantes. Entonces, yo agregaría que este es un representante, por ejemplo. Bueno, me faltan todos esos datos, a ver si me permiten ingresar en una empresa. Claro, es una persona. La verdad que no tengo. A ver si tengo el root de alguna empresa de Manquehue. Ya. Por ejemplo, 88 745 410 el inmobiliario de Manquehue, y aparece automáticamente el representante Joaquín Brown. Ya tenemos a Joaquín y yo puedo agregar un segundo representante y el sistema automáticamente va a hacer la promesa, la oferta de compra redactada indicando quiénes son los representantes y que en representación de tal persona se tiene que agregar la personería, donde está inscrita la personería, en fin. Los datos obligatorios son los que están marcados en rojo, tanto para los representantes, habría que agregar en rojo la fecha de la personería y la notaría de la personería, para la sociedad y para los representantes. Y esta opción de agregar o quitar realmente es muy práctica. El contacto es por si fuese, una cosa es quien sea el representante, pero otra cosa es con quien se hace la pega. Por lo tanto, en este caso de Inmobiliaria Manquehue, si Inmobiliaria Manquehue estuviese comprando, Joaquín Brown, que era el gerente general anterior, habría designado a alguien distinto. Esos datos de alguien distinto son indispensables porque es con quien vamos a coordinar todo el proceso operativo. Eventualmente pudiera repetirse el mismo Joaquín Brown acá y listo. Vamos a cancelar. Dentro de los datos importantes aquí es que si esta persona es cónyuge de esta, se repitan los datos. Por ejemplo, si Marcela Lecaros está comprando con la otra persona y se coloca cónyuge, debiera proponerse que la dirección del copropietario es la misma que la del otro. Eliminar a Marcela, vamos a sacar a Marcela como esposa de este caballero antes que me la quiera quitar, y ahí estamos y dejamos el negocio perfecto. Bueno, esas son algunas de las consideraciones que tiene los estados civiles en EDIGA.